Gracias. Ok, me indicas. Listo, ya se está grabando. Bueno, entonces un cordial saludo, compañeros, compañeras, un agradecimiento por haber aceptado esta invitación, esta convocatoria por parte de Biblioteca para una charla, para una capacitación respecto de lo que son las normas APA. Nos vamos a centrar ya en las normas APA 7, hay una transición entre normas APA 6 y 7, pero acá yo tengo el gusto de presentarles un documento, el cual vamos a describir brevemente, porque ustedes van a tener acceso permanente a él, ya que desde Biblioteca la compañera Eliana se los va a suministrar. Entonces vamos a, digamos, a mencionar cuáles son los bloques o los diferentes aspectos que vamos a tocar en el día de hoy. El primero va a ser este manual que está compuesto por 49 páginas. Ahora les señalo, porque además lo valioso del manual, no solo porque sea específicamente para ustedes, estudiantes de la UNAD, sino por la posibilidad que tenemos de acceder a él y a una normatividad que sintetiza lo principal del manual original de las normas APA. Posteriormente vamos a ir a un documento en el cual vamos a revisar los principales aspectos que ustedes van a tener que manejar en estos trabajos iniciales que van a realizar en la universidad, igualmente dentro de los trabajos finales, y con ello me refiero a los informes finales, tesis de grado, monografías, etcétera. Bueno, y en ese apartado nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con la manera correcta de citar. Dentro de este manual que estamos viendo, la portada, aparecen las diferentes maneras de citar. Yo voy a tratar de sintetizar todo lo que allí se menciona dentro de un documento de 3 páginas, para hacerlo como, a ver, para que ustedes se empoderen un poco más fácilmente de él en este tan reducido tiempo. Pero resalto que allí les queda a ustedes el manual para que lo vayan a consultar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a mirar este manual que tenemos aquí. Dice, instructivo para la usabilidad, normas APA. Normas APA, ¿por qué? Porque son las normas que utiliza la Asociación de Psicólogos Americanos. Esa es la sigla, obviamente en inglés, pues primero el adjetivo que el sustantivo, ¿sí? Pero es la Asociación de Psicólogos Americanos. Es una normatividad que se utiliza para presentar diferentes tipos de documentos. ¿Por qué la Universidad Nacional Abierta a Distancia se acoge a esa normatividad? Bueno, porque gran mayoría de los documentos, un gran porcentaje de los documentos a nivel mundial son publicados no solamente en inglés, sino que se producen también en el país del norte. Y en ese sentido, la normatividad con la cual nosotros vamos a tener más contacto, no solo para publicar, sino para consultar, van a ser las normas APA. ¿Hay otro tipo de normatividad? Sí, pero dentro de la Universidad Nacional Abierta a Distancia utilizaremos las normas APA. Una invitación para ustedes, no ver las normas APA como ese elemento que pareciese un obstáculo, pareciese, digamos, como el elemento a temer dentro de la calificación, ya que vamos a perder puntos por no aplicarlas. No, no, no. No es ese el sentido de las normas APA. El sentido de las normas APA es verlas como una herramienta, que realmente lo son. Son una herramienta para que los textos que nosotros producimos y los textos que nosotros consultamos No se escucha, Víctor. Permíteme un momento. Ya, qué pena, es que tenía abierto el micrófono de Skype. Me disculpan, estaba por el Skype. Retomo entonces porque no me habían escuchado desde el principio, me disculpan. Qué pena, allí tenía abierta una reunión de Skype y creo que me bloqueó el audio. Bueno, entonces, sintetizo lo dicho. Vamos a dividir esta capacitación en 3 partes. La primera, un recorrido por este manual que estamos viendo. Instructivo para la usabilidad de normas APA, primera parte. La segunda parte va a ser la aplicación
de esta normatividad dentro de un documento muy pequeño, un documento muy corto, que son alrededor de 3 o 4 páginas. Y finalmente vamos a abordar las dudas o inquietudes que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, ¿aquí me están escuchando bien, Eliana? Sí, se escucha Ok, qué pena si perfecto. no estoy viendo el chat, entonces, listo, Sí, gracias. profe, se escucha bien. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces miren, este manual tiene 49 páginas. Este manual se los van a suministrar desde biblioteca. Mi recomendación es que lo consulten. Y el primer motivo por el cual les recomiendo que lo consulten, no solo es porque está muy bien elaborado, sino porque en 49 páginas sintetiza lo que el manual original tiene en 275 páginas, que es este que yo estoy mostrando aquí. Se está viendo la pantalla, ¿cierto? En este momento están viendo una portada azul. Se ve, ¿cierto? Sí, señor. Ok, sí, señor. Ok, bueno, entonces miren, Sí, el señor. manual que ha elaborado biblioteca para ustedes tiene únicamente 49 páginas. Alguien podría decir, no, muy extenso, 49 páginas. No, no es muy extenso y sintetiza muy bien lo que es el manual de normas APA que está en que es la sexta APA 6, en este momento ya estamos en APA 7, pero que más o menos tendría la misma extensión, que son 275 páginas. Es decir, que no es nada, no solo recomendable, sino que no es nada práctico el pretender memorizar toda esa normatividad. No, no, no. Hay unas normas que vamos a aprender, de las cuales nos vamos a empoderar y las vamos a tratar en el día de hoy. Entonces, miren, cada duda que ustedes tengan respecto a cómo deben presentar sus trabajos, la pueden resolver en este manual, que tiene 49 páginas. Sin embargo, tranquilos, yo no los voy a remitir únicamente al manual. Hoy vamos a ver los principales aspectos que ustedes deben manejar en el día a día. Como no me estaban escuchando al principio porque tenía bloqueado el audio, repito, normas APA es porque es Asociación de Psicólogos, Asociación Americana de Psicólogos. Ya saben en inglés, primero el adjetivo. Por eso es APA, ¿sí? American Psychology Association. ¿Por qué utilizamos esa normatividad en la UNAD? Bueno, primero porque nos debemos acoger a alguna de las normatividades que internacionalmente se manejan. Segundo, porque en inglés se publican con seguridad la gran mayoría de los documentos científicos académicos en el mundo. Por lo tanto, nosotros consultaremos permanentemente documentos que tienen aplicadas las normas APA y ojalá algún día estemos publicando documentos que se suban a revistas indexadas y que por lo tanto vayan a exigir una normatividad y posiblemente sean las normas APA. Por eso tenemos que ver las normas APA no como un obstáculo, no como un óbice, no como algo que nos impide sacar el máximo de calificación. No, no. Lo vamos a ver es como una herramienta que nos facilita la comprensión del texto y que le facilita la comprensión del texto a nuestros lectores cuando nosotros creamos uno. ¿Cuándo nos la va a facilitar de manera eficiente? Pues cuando nosotros nos enteremos de la normatividad y eso lo vamos a comenzar a hacer hoy. Bueno, entonces miren, en este manual yo no voy a hacer la explicación dentro del manual, pero quiero señalarles algo. El manual es muy completo. La primera parte hace referencia a los apartados o partes, valga la redundancia, que debe tener un trabajo, trabajo tipo ya informe de investigación, trabajo de grado. Es decir que en las primeras instancias de nuestra formación dentro de la UNAD posiblemente no necesitemos conocer toda esta parte inicial del manual, porque pues nos va a hablar del abstract, que es el resumen en inglés, nos va a hablar de dedicatoria, nos va a hablar de la manera correcta de paginar y eso nos lo van a exigir en un trabajo que tenga ya cierta extensión. Cuando estamos hablando de trabajos de 6, 7, 8, 9 páginas, pues posiblemente la gran mayoría de los apartados, es decir, de los ítems que aparecen en este manual, no los vayamos a necesitar, pero allí lo vamos a tener para consultar. Cuando necesitemos saber cómo se referencia un periódico, cuando necesitemos saber cómo se referencia un libro impreso, cuando necesitemos saber cómo se referencia una tesis de grado, lo vamos a tener aquí. Entonces, lo primero que yo quiero que quede claro dentro de esta web conferencia es que ustedes ya disponen de un manual Normas APA 7 de la Universidad Nacional abierta y a distancia. Y que ese manual está disponible en biblioteca y ustedes se lo pueden solicitar a cualquiera de nuestros compañeros, compañeras, en este caso Eliana, que nos está apoyando, para que ustedes dispongan de él. Listo, entonces
Vamos a terminar allí con esa parte. Aquí tenemos el manual y lo vamos a dejar allí. A ustedes se los van a suministrar. Ahora vamos a entrar a lo principal del manual que ustedes deben, y aunque suena de pronto incómodo, el término hoy en día memorizar, porque suponemos que todo se debe comprender y obviamente todo se debe comprender, pero hay elementos que nos debemos empoderar a tal punto que ya los tengamos tan familiares que sean casi mecánicos, porque los tenemos que utilizar permanentemente. Y a ese punto vamos. Entonces ya recuerden, valiosísimo el manual y lo van a utilizar. Y allí van a consultar las diferentes dudas que tengan frente a normas APA 7. Ahora vamos a ir a un documento muy corto, un documento pequeño. Voy a mover un poco acá mi elementos visual. Por favor, me indica, Eliana, si estamos viendo en este momento una portada en Word que comienza con la palabra taller 5. No, todavía se ve el manual. Todavía se ve el manual. No, por ahí todavía no se ve. No se ve. Voy a tener que dejar de compartir y pasar a compartir este. Permítame un momento. Compartir pantalla completa. Voy a dejar de compartir y voy a entrar a compartir de nuevo. Y voy a buscar el documento. Yo creo que ya en este momento sí lo van a comenzar a ver. Ya se va a cargar. Sí, se ve bien el documento. Ok, señor. vale. Cuando yo pase a otro documento y no lo estén viendo, por favor me lo indican. Voy a ponerlo un poquito más grande. Entonces, miren, normas APA 7, desde ahora les digo, autoriza 4 o 5 tipos de letra. ¿Listo? Lo tenemos ya ahí en la mente. Pero no nos vamos a preocupar, no nos vamos a complicar ahorita con cuáles son todos esos 5 tipos de letra. No, no, por favor, no. Ya saben, sí, normas APA 7 tiene 4 o 5 tipos de letra. Pero hay un tipo principal de letra que se venía manejando desde las normas APA 6 y que está en las normas APA 7. Así que, por ahora, quienes se están empoderando de las normas APA, y en este caso 7, no comiencen a complicarse la vida, perdónenme que les hable tan coloquialmente, ¿sí? A veces tan vehementemente, con perfeccionar ese conocimiento al máximo de cuáles son los tipos de letra. Empoderémonos de uno. Yo les presento el tipo de letra que yo les recomiendo. Y es perfectamente aplicable a normas APA 7, se llama Times New Roman, 12 puntos. No tenemos que distraernos en más cosas, que hay otros 4 tipos de letra y que el uno es de no 12 puntos, sino 12 puntos. No, 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 no. Centrémonos en esto. Les pido excusas porque estoy cerca de una calle principal, ahora se escuchan unos cachorros jugueteando allá y después van a escuchar automóviles. Me disculpan, pero sí es difícil. La pandemia creo que nos ha entregado esta cotidianidad desde las casas, de que los ruidos cotidianos se filtran en estas reuniones. Bueno, entonces, una portada normalmente como la que ustedes tienen que presentar en sus trabajos durante los cursos, y no estoy hablando de un trabajo ya de informe de grado, trabajo final, porque para eso ustedes van a tener el manual que les mostré de 45 páginas, que les indica exactamente qué tiene que tener la portada, la dedicatoria, tiene la portada, dedicatoria, los agradecimientos. Esta es una portada que se adapta a normas APA y que además recoge lo que necesita de datos, se necesita de datos en la universidad. Mi recomendación es la siguiente. Parte superior, en letra Times New Roman 12 puntos, ponen el nombre del taller, de la tarea o de la fase y debajo el nombre del curso. Yo aquí tomé el nombre del curso Competencias Comunicativas porque es un curso que todo el mundo ve. Puede ser el 90003 o el 40003. Y la primera parte es el nombre de la actividad. Van a notar ustedes una cosa, y es que el nombre de la actividad no está en mayúscula sostenida. Miren, esto es mayúscula sostenida, lo que yo acabo de hacer. No se pone en mayúscula sostenida. No se pone en mayúscula sostenida. Va de esta manera. A lo sumo, irá con la mayúscula inicial de cada una de las palabras principales, ya sean sustantivos o verbos, pero no de los conectores. Es decir que este E no puede ir en mayúscula. O sea, esto no puede ir así. Tendría que ir así. Sin embargo, es válido que esté de esta manera. Ahora vamos a ver otro título en que sí está en alta y baja cada uno de los nombres, cada uno de los términos. Pero recuerden, lo que es incorrecto, totalmente incorrecto en normas APA es esto.
No es correcto. Y en caso de que ustedes lo pusiesen así, por favor, siempre respeten el tildar las mayúsculas. No se vayan a amparar en que las mayúsculas no se tildan, que eso es falso. Bueno, el segundo elemento dentro de la portada, ahora la voy a poner mucho más pequeña para que la vean así completa. Yo sé que se ve bastante lejana, pero para que la alcancen a apreciar. A ver, voy a eliminar aquí la cinta. Listo. El segundo elemento, ya lo acerco, es el nombre de quien lo presenta, con el número de grupo, ¿ya? Después a quien se le presentó. Y esta forma en la cual cierro la portada, yo quiero que todas la apliquen. Es decir, es común a cualquier persona que presenta un trabajo en la UNAD. Como en la parte superior ya se puso el nombre de la actividad, ya se puso el curso, y en la parte central quién lo presentó y a quién se le presenta, pues vamos a nombrar nuestra universidad, y el nombre de nuestra universidad se escribe en normas APA de esta manera, y es de esta manera. No vamos a hacer estas variantes, por favor. Esto no es correcto. Ese IA es mayúscula. No, porque los conectores en normas APA van en minúscula. Noten que las letras que están en mayúscula son la U, la N, la A y la D. ¿Ya? Ahora bien, una sigla como UNAD, pues sí va en mayúscula sostenida, es decir, todas mayúsculas. Lo mismo una sigla como ESAC. Imagino que algunos de ustedes son de la ESEDU, de la ECASEM, de CISALUD. Entonces escribirán el nombre de su escuela y posteriormente la sigla. Después escribirán su programa de ingeniería, de sistemas, programa de radiología, imágenes diagnósticas, bueno, el que corresponda. Y posteriormente su centro, que puede ser un CEAD, que puede ser un CECAP, que puede ser una UDR, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quienes están en Cali, es UDR Cali, coma. Tengan en cuenta que el mes, los meses y los días se escriben con minúscula. La gente tiende permanentemente a escribir los meses y los días con mayúscula, así, de esta manera. No es correcto. Sería correcto si está al principio de un párrafo o, como siempre lo señalo, si es un nombre propio. Perdón, si es el nombre pues de una fecha y que se convierte en nombre propio, como Domingo de Ramos, miércoles de ceniza. ¿Ya? De resto, nombres de días y de meses van en minúscula, excepto si están al comienzo de un párrafo. Miren, aquí tenemos un título, ¿ya? Y Perdón, este, Víctor, hay una consulta. ajá, dime, Cuando son estudiantes de diferentes centros, ajá. ¿cuál se debería colocar? Que, por ejemplo, Son sea, varios, cuando son un grupo. Cuando sí, son un grupo, habría que omitir entonces el centro, porque si es un trabajo colaborativo, la verdad no había caído en la cuenta de eso, lo omiten, solo dejen Universidad Nacional Abierta de Distancia, ¿sí? Porque pues realmente son un grupo colaborativo. Ya con el haberse identificado aquí con el número de grupo, pues ya el tutor sabe a quiénes se refiere. Muy buena consulta, la verdad no había caído en la cuenta de los grupos colaborativos en los cuales pues pertenecen a diferentes centros. Muchas gracias por esa consulta. Sí, solo simplemente pongan el nombre de la universidad, no habría que poner entonces el nombre del centro solo para trabajos individuales. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a los títulos, vamos a comprobar el primer ítem que tratamos aquí. El primer ítem fue que vamos con letra Times New Roman 12 puntos. ¿Listo? Letra Times New Roman 12 puntos. Ah, que hay otros 4 tipos de letras, no importa. Vamos a ir con Times New Roman 12 puntos. Dependiendo del Word que ustedes estén utilizando, vamos a ir al segundo ítem, dependiendo del Word que estén utilizando, lo van a encontrar aquí por disposición, otros por diseño. Yo lo encuentro por disposición. Bueno, hay unos por inicio. Yo lo encuentro por disposición. ¿Y a qué me refiero? A las márgenes. Miren, en mi versión de Word, yo lo encuentro por disposición. Me han dicho que hay otra versión de Word que se encuentra en otra pestaña, las márgenes. En este se encuentra por disposición. Las márgenes yo las voy a poner a 2.5 o 2.54 arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, izquierda, derecha. 2.5 o 2.54. ¿Por qué 2.5 o 2.54? No es un capricho, es una medida estándar inglesa que es una pulgada. Ustedes saben que los ingleses pues, no tienen el mismo sistema métrico nuestro, que es basado pues, en milímetros, centímetros, metros, sino que estamos hablando de pulgadas o de pies. Por eso 2.54 centímetros son pues, una pulgada. Quiere decir que es una pulgada arriba, una abajo, una izquierda, una derecha, pero en nuestro Word aparece por centímetros, o sea 2.5, no nos compliquemos. 2.5 arriba, 2.5 abajo, 2.5 izquierda, 2.5 derecha. Todas Vic- las páginas. Dime.
Una pregunta, cuando son pues trabajos así colaborativos, ¿cómo se ubican los estudiantes? ¿En orden alfabético o eso no tiene relevancia? Mira, yo cuando a mí me ha correspondido, yo aún todavía soy, yo no sé si, ¿qué? Chapada de la antigua, pero el orden es la caballerosidad. Primero las damas. Pues para mí. Sin embargo, una manera de no entrar de pronto en alguna controversia con algunos compañeros, dado que a veces se interpreta que la primera persona fue quien más trabajó, a veces alguien lo podría interpretar así. Mi recomendación es que tomen los nombres en el orden en que aparecen en su grupo colaborativo. Cuando hace uno clic en participantes, les aparece su grupo colaborativo, ¿cierto? Tómenlo de esa manera. Así, de esa forma, no estarían entrando en controversia con ninguno de los compañeros, porque suele suceder. ¿Por qué la pusiste primero a él? ¿Por qué te pusiste primero a ti? Infortunadamente sucede. Yo lo sé porque yo soy tutor. Una manera de evitarlo es, uno, o ponerlos en orden alfabético o ponerlos tal como aparecen cuando uno hace clic en participantes. Allí no habría controversia. Es como una recomendación. Buena pregunta también, porque sí se da mucho ese elemento. Bueno, entonces tenemos ya dos aspectos centrales de la configuración en normas APA. Uno, el tipo de letra. Y dos, tenemos las márgenes. Ya llevamos dos. Vayan contando para que lo recuerden. Ya llevamos dos. Ahora vamos a ver uno que es el interlineado, es decir, la distancia que hay entre renglón y renglón. Fíjense que pronuncié renglón, no renglón, renglón. Por favor, cierran por ahí el... ¿Me escuchan? Hola. Ay, Hola de nuevo. Por favor, me buena, confirman si me buenas escuchan noches, ya de profe. nuevo. Sí, ya se está escuchando, es que se fue el audio un momento. Sí, no, hubo que silenciarlo un momento porque había alguien con el micrófono abierto y nos estaba interfiriendo. Entonces, retomo. Hablábamos de que llevábamos dos elementos para que los verifiquen de norma APA. El primero, tipo de letra, Times New Roman, aunque hay otros cuatro. El segundo, los márgenes, 2.5 arriba, 2.5 abajo, 2.5 izquierda, 2.5 derecha. ¿Listo? Y el tercero, que lo vamos a ver ahora, es el interlineado. ¿Qué es el interlineado? El interlineado es la distancia, el espacio que hay entre renglón y renglón. ¿Cómo lo verifico yo? Pues selecciono cualquier párrafo o selecciono todo el texto. Me voy a inicio en mi versión de Word. Creo que para todas sí es lo mismo aquí, inicio. Y en este icono que tiene una flechita hacia arriba y hacia abajo, miren, elijo dos. Vamos a revisar ahora que según el manual de normas APA 7 hay una excepción para esto, pero eso lo vamos a ver al final. Primero vamos a aprender la regla. Todas las reglas tienen su excepción. Vamos a ver la excepción más adelante. Vamos a darle dos, no 1.5, no 1. Ah, que es que me parece que queda muy lejos un renglón de otro. No, no es lo que nos parezca, es lo que diga la normatividad. Es 2. ¿Cuántos elementos llevamos de normas APA verificados? Llevamos 3 elementos. El primero, tipo de letra, Times New Roman. El segundo, márgenes, 2.5 arriba, 2.5 abajo, 2.5 izquierda, 2.5 derecha. El tercero, interlineado. ¿Cuál es el interlineado? Interlineado es 2, o sea, el espacio que hay entre renglón y renglón. Vamos al cuarto elemento para que verifiquen, allí hagan su lista de verificación o chequeo, como dicen algunos, y es la justificación. La justificación es la alineación que se le da a un párrafo. Nosotros en nuestros libros de texto siempre encontramos una alineación a lado y lado, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¿Sí? Al lado y lado la encontramos. Pero en normas APA la vamos a encontrar sobre el lado izquierdo. Noten ustedes que este párrafo
está alineado solo sobre el lado izquierdo y al lado derecho, ¿qué parece? Una sierra. Es decir, él no está así. Él está así. Y esta es la manera correcta. Salvo que se lo exijan para algún texto que se justifique a ambos lados. Pero cuando nos hablen de normas APA 7, nosotros inmediatamente iremos a este tipo de justificación. Obviamente, si alguna guía nos exige alguna modificación, pues la vamos a seguir. Pero esta es la normatividad general. Entonces, ¿cuántos elementos llevamos? Llevamos, a ver, el primero, tipo de letra, 1. El segundo, las márgenes, 2.5 a todos los lados. El tercero, el interlineado, que es 2, interlineado 2. Y el cuarto, la justificación, que es solo a la izquierda. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos todos y todas? ¿Vamos con esos 4 elementos? Bueno, yo espero que sí. Si en el chat Eliana identifica que hay alguna duda respecto a esos 4 elementos que llevamos, me lo señala. Ya tenemos las 7 de la noche. Vamos a esta charla, será alrededor de 1 hora y media máximo. Entonces, en unos 20 minutos estaremos comenzando la parte de citas y referencias, que es, digamos, lo más extenso. Los títulos en normas APA van en negrilla. Solo los títulos, repito, solo los títulos. En el texto no va negrilla. No es que, por ejemplo, yo digo, ay, no es que la palabra guía a mí me parece muy importante, entonces yo la voy a resaltar. Ay, no es que la palabra párrafo a mí me parece muy importante y yo la voy a resaltar. No, no es válido. Únicamente se va a resaltar el título. Y noten que este título no está en mayúscula sostenida. Noten que este título no está así, sino que este título está de esta manera, la I mayúscula. ¿Sí? Ya tenemos un nuevo elemento para tener en cuenta dentro de la normatividad APA. ¿Sí? Dentro de la normatividad APA. Les voy a... Profe, adelante, ¿sí? por aquí preguntan, ¿se debe dejar espacio por cada hoja mínimo 3, como mínimo 3 espacios? ¿En qué, perdón? ¿En dónde? Por cada hoja. ¿Por cada hoja 3 espacios? No te comprendo. ¿Dirás en la parte superior o qué? Si el compañero Juan Pablo nos puede... Sí, dice que en la parte superior. No, ese espacio que tú ves que parece 3 espacios, lo que son es 2.54 que tiene arriba. Y eso quedó aplicado automático cuando yo aquí en disposición le dije márgenes y escogí el 2.5 en todo lado. Ya lo que yo escriba, yo no puedo escribir introducción más arriba. Mira, te lo voy a comprobar. Mira, él se me pasa a la página de arriba. Introducción siempre me va a empezar allí. ¿Por qué? Porque yo lo programé a 2.5. Yo no lo puedo llevar, mira, lo puedo llevar ahí al lado izquierdo, pero yo no lo puedo llevar más arriba. Se me pasa a la otra página. ¿Por qué? Porque está ya programado a 2.5 arriba. Va a llegar hasta 2.5 centímetros abajo y a izquierda y derecha no va a llegar a más de 2.5. ¿Por qué? Porque ya le puse las márgenes. Entonces no hay necesidad de uno bajar un texto. No, tú comienzas donde comienza, ¿sí? Excepto cuando ahora vemos que termina un texto y comienza un título nuevo, pues continuamos en otra página porque es un título de primer nivel, pero lo vemos ahora más adelante. Si no te quedó clara esa consulta, por favor, vuelves y la digitas y con mucho gusto la abordamos nuevamente. Bueno, ahora vamos a ir a un elemento que yo quiero que... pues digamos, no lo vamos a someter a debate ni va a ser objeto de análisis, pero sí quiero que ustedes tengan en cuenta que dada en algunos elementos, no complejidad, sino lo vasto de las normas APA, a veces suelen haber, si no confusiones, digamos que algunas indicaciones que difieren un poco, ¿sí? Algunas indicaciones que difieren un poco. Eso tiene que ver con el inicio de cada párrafo y ahora lo vamos a abordar porque en APA sucede lo siguiente. Cuando yo comienzo un párrafo, no lo comienzo dejando un espacio adicional como está allí. No. Obviamente, visualmente yo veo ese párrafo y lo reconozco perfectamente. Uno diría, sería lo ideal. No, resulta que en normas APA es así. Y entre este párrafo primero y este párrafo segundo, no puede haber un espacio adicional. Tiene que haber el mismo espacio que hay entre un renglón y un renglón del mismo párrafo. No hay más espacio.
Eso significa que si este párrafo llegase hasta acá, me sería a mí muy difícil reconocer en dónde empieza el otro. ¿Por qué? Porque parece que fuese un solo bloque. Un solo bloque parece. ¿Cómo se diferencia un párrafo de otro en normas APA? Y este es un nuevo elemento. Se diferencia porque el primer renglón de cada párrafo tiene una sangría adicional. Ya se las voy a mostrar. Ahora la hago automáticamente, pero primero la voy a hacer manual. ¿Qué es eso de la sangría adicional para cada renglón? Miren, este es un párrafo, lo voy a señalar con un color. Ustedes no tienen que señalarlo con ningún color. Yo solo voy a decir que este es un párrafo y que este otro es otro párrafo. Lo voy a poner en verde para que se diferencie. Y que este otro de aquí es otro párrafo. Y lo voy a poner en otro color. ¿Vale? Ahí tenemos claramente 3 párrafos. Pero resulta que entre el amarillo y el verde no hay un espacio mayor al que hay entre renglón y renglón. Entonces, ¿cómo uno diferencia el párrafo? Ah, pues alguien dice, no, pues no ve que disponemos termina ahí en la mitad del renglón. Claro, pero imaginemos que disponemos no termine ahí, sino que se vaya hasta por acá. Pues no vamos a saber en dónde termina un párrafo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el primer renglón de cada párrafo tiene una sangría adicional de alrededor de 12 espacios. Esto yo lo hago así manual para quienes todavía no estén empoderados del manejo de la herramienta que les voy a mostrar a continuación. Y el siguiente párrafo también tiene un espacio adicional. Obviamente esto es sin colores, le voy a quitar los colores para que ustedes no se vayan a confundir y crean que hay que estar señalando esto con colores. No, esto va así. ¿Ven que claramente nos damos cuenta en dónde comienza cada párrafo? Notan que claramente uno identifica dónde comienza cada párrafo a pesar de que entre esta línea y esta línea no haya una distancia adicional que la que hay entre esta y esta. Ahora les voy a mostrar cómo se hace con la herramienta ¿de qué? Con la herramienta automática. ¿Listo? Bueno, entonces los voy a poner todos alineados. Simplemente lo que ustedes deben hacer es seleccionar el párrafo, ¿sí? Seleccionar el párrafo, clic derecho, van aquí a párrafo, miren, aquí está en gris, y le dicen aquí que primera línea, y él normalmente ya les envía aquí a 1.27. ¿Por qué 1.27 automático? 1.27 es la mitad de una pulgada. Una pulgada son 2.54. Quien no encuentre 1.27, pues 1.25. Yo le doy a aceptar. Inmediatamente, miren, él me lo pone aquí. Es más, yo aquí simplemente, miren, lo selecciono, ¿sí? Lo vuelvo a hacer, le doy primera línea, 1.27 y aceptar. Hay veces automáticamente ya me queda programado, miren, automáticamente es porque yo tenía aquí la educación pegada a página 4. Pongo el cursor aquí, hago clic y miren, ya la educación se me va a 1.27 de una sola, automáticamente. Bueno, entonces, cada primer renglón de párrafo en APA lleva esa sangría. ¿Dónde? Y eso lo he encontrado en 3 documentos. No me gusta a mí posar de que tengo el conocimiento supremo de normas APA, que no es así. Yo lo único que tengo es el manual y lo estudio relativamente seguido. Es que algunos documentos dicen que desde el primer párrafo tiene que ser así. Yo tengo 2 documentos en que me dice que el primer párrafo no lleva esa sangría. Es decir, que hay documentos que dicen, entre ellos el nuestro, el de la UNAD, que este primer párrafo también lo lleva. Así. Yo tengo un documento que me dice que no lo lleva, lo muestro acá, pero con esto les estoy diciendo, hay allí una duda. Sin embargo, yo lo que recomiendo es que a todos los párrafos les pongan esa sangría. Les voy a mostrar en el manual de publicaciones de normas APA un ejemplo de cómo el primer renglón, según este manual, no lleva sangría. Miren aquí la palabra guión, ¿la están viendo? ¿Sí? Este es un título de segundo nivel. Miren que el primer párrafo que comienza en este signo, lo voy a poner aquí más grande, miren. El título es guión. El primer párrafo que comienza en este signo ortográfico, ¿notan que no tiene sangría? Pero miren aquí abajito donde dice en ocasiones, ¿sí notan que tiene sangría? Porfa, me confirman en audio para yo saber que Se ve el documento de Word, Víctor. Ah, caramba, entonces ya voy a cambiar. Listo, vale, voy a cambiar.
Listo. Me dicen si están viendo en este momento otro documento. Sí, ya se observa otro documento. Perfecto. Entonces miren aquí la diferencia. Notan que aquí está la palabra, el título guión. Guión. Miren que el primer párrafo no comienza con sangría, el primer renglón del primer párrafo. Pero ¿qué pasa en el segundo párrafo que comienza en ocasiones? Sí tiene sangría. ¿Y qué pasa con el tercer párrafo que comienza con a continuación? Sí tiene sangría. Mi recomendación en este momento es que a todos los párrafos le pongan sangría, ¿sí? Aunque, como les muestro en este documento, que es el manual de normas APA 6, les voy a mostrar por acá otro párrafo, que lo tenga igual. Miren, a ver, este no, a ver, uno que sí se diferencie claramente, uno que tenga varios párrafos. A ver, cuando lo necesito no aparece. Miren, noten aquí, dice política para la conversión al sistema métrico. Notan que el primer párrafo que dice la APA utiliza el sistema métrico, no tiene sangría ese primer renglón del primer párrafo, pero miren que donde dice en la preparación sí lo tiene, ¿sí? Entonces, eso de pronto lo van a encontrar en esa variación en los documentos. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación en este momento, y voy a volver al documento que estábamos trabajando, es que se lo apliquen a todos. Aunque, por eso y con toda sinceridad, les digo que allí está planteada esa duda para que la resolvamos, y es que en mi concepto, basado en el manual de normas APA 6, el primer párrafo no llevaría esa sangría, solo el segundo, pero no nos vamos a complicar en este momento, estamos apenas empoderándonos de esa normatividad. ¿Listo? Vamos a ponerle esa sangría al primer renglón de cada párrafo. Quiero saber en el chat si quedó claro eso de la sangría al primer renglón de cada párrafo y de cuánto es la sangría, o si quedó alguna duda. Hay una duda porque un estudiante dice que para la séptima edición, no sé si son 7 espacios o 5. Que no encuentro el Para comentario. séptima edición lo que dice es que es media pulgada. Los pueden hacer manual, no sé a cuántos espacios equivale. Pero la séptima edición lo que dice es 0.5 de pulgada. Eso quiere decir media pulgada. Cuando ustedes quieran consultar por fuera del documento, que es excelente, que es el que le suministra la biblioteca, y quieran consultar, miren, se vienen aquí a normasapa.org, ¿sí? Mírenlo aquí. Y ahora voy a dejar copiado este enlace y ahora lo pego en el chat. Y aquí resuelven también todas las dudas. Y aquí se están actualizando permanentemente y hay chats de discusión. Ah, yo sé que no estoy compartiendo la pantalla porque tengo que cambiarla cada hora. Bueno, en este momento están viendo mi Word, ¿cierto? Sí, se sepa el Word. Sí, el Word, listo. Entonces ahora les pego en el chat la dirección del principal blog de Normas APA, de Normas APA 7, en el cual ustedes pueden entrar a los foros allí de discusión y revisar digamos que esas dudas. Pero con toda seguridad te digo, habiendo revisado la normatividad, que lo que se está diciendo es que el primer renglón lleva 0.5 de pulgada, es decir, 1.25 centímetros. Con seguridad. Lo que no te sabría decir es, llevado a ser manual, ¿a cuántos clics equivale? Yo calculo que, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo creo que 10, 9, 10, 11. Me parece a mí 11, lo veo allá alineado. Habría que hacerle la medición. Pero sí lo sé hacer acá con la herramienta de párrafo, que es 1.25. Aquí, en primera línea, se le da 1.27. ¿Sí? Eso es lo que... Esa es la medida exacta. Pero sí, manual por clics de espaciatura, no te sabría decir si son 11, 12. Calculo que son como 11. Aquí lo pongo siempre es con la herramienta automática. Bueno, ese es un nuevo elemento de normas APA. Ya siendo 7:14 de la noche, vamos a entrar a lo que yo creo que es la parte central de las normas APA. Y aquí les pido que pongan muchísima atención. Yo sé que la han estado poniendo, pero las otras, digamos que los elementos anteriores son relativamente sencillos. No estoy diciendo que lo que vamos a ver es complejo, no, sino que lo que vamos a ver no lo manejamos tanto, ¿sí? Digamos que puede ser lo nuevo, lo novedoso. Quiero que ustedes allá tengan este elemento puesto aquí a la izquierda y está acá a la derecha. Citas, referencias. Citas, referencias. Las citas no son lo mismo que las referencias no son lo mismo que las citas. Sin embargo, tienen mucho que ver.
Pero para ustedes no caer en plagio, lo que tienen que hacer es citar. Ustedes pueden poner las referencias que quieran y caer en plagio. Para no caer en plagio, que es utilizar las palabras, las ideas de otro autor como si fuesen propias, lo que tienen que hacer es citar. En el manual que les van a suministrar desde biblioteca, en este momento estamos viendo el Word que está titulado Muy cerca de la autonomía, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, Víctor, se observa Ok. el Word. Perfecto, listo. Entonces, en este texto, nosotros vamos a hacer 4 tipos de cita, 2 principales. Quiero que estén muy atentos y no se vayan a complicar con la terminología. En el manual de la universidad se utiliza, digamos que el término más académico, que de la cita textual, la parentética, la narrativa, listo, esas son las formas académicas de llamarla. Nosotros aquí para simplificarlo vamos a hablar de cita de menos de 40 palabras y de cita de más de 40 palabras inicialmente. No se vayan a complicar por las denominaciones. Vamos a centrarnos aquí en que unas citas textuales, cuando hablamos de textuales es que tienen palabras igualitas. Ustedes las tomaron de internet igualito y las pusieron en su texto igualito como estaban allá. Eso es una cita textual. Ustedes las copiaron de un libro o de un afiche y las tomaron igualito como estaban allá y las trajeron a su texto, lo cual no es delito, lo cual no está mal, lo cual no solo es deseable, sino necesario en muchísimos textos, sobre todo en los ensayos, textos argumentativos, expositivos, tenemos que utilizar cantidad de ideas de otros autores, porque nosotros no somos los expertos, tenemos que apoyarnos en esos expertos. Lo malo no es utilizar las ideas de otro para apoyar las propias. Lo malo es no reconocer que son ideas de otros o de otras autoras. Bueno, entonces, primera cita que vamos a ver, cita de menos de 40 palabras. Cita textual de menos de 40 palabras. ¿Qué significa que es textual? Que ustedes fueron a internet, fueron a un texto de la universidad, del entorno de aprendizaje y la tomaron igualita. Y dijeron, esto apoya lo que yo quiero decir. Vamos a hacer un ejercicio en que, por favor, no se vayan a confundir. Vamos a utilizar unos colores que ustedes no tienen que utilizar en sus textos. Yo los voy a utilizar para señalar cuál es la parte que ustedes escribieron y cuál es la parte que tomaron del texto del entorno de aprendizaje o de internet o de un libro impreso. ¿Listo? Entonces, miren, lo que yo ponga en amarillo es escrito por ustedes. Imaginen que ustedes lo acabaron de escribir. Ese es como el sentido del ejercicio. Imaginen que ustedes lo acabaron de escribir, no que lo escribí yo. ¿Listo? Lo voy a poner acá en amarillo. Ustedes acaban de escribir esto respecto de lo que es el aprendizaje autónomo. Y necesitan buscar a un autor que apoye lo que ustedes acaban de señalar respecto del aprendizaje autónomo. En este caso necesitan definir qué es el aprendizaje autónomo, dado que ustedes no son expertos en eso, están comenzando su proceso formativo y necesitan citar voces de autoridad, apoyarse en esos expertos, en esas investigaciones. Y acaban de escribir lo que hay en amarillo. Ahora encontraron en el entorno de aprendizaje un texto, un documento de un autor de apellido Manrique. Noten que solo vamos a utilizar el apellido, solo el apellido, únicamente el apellido. Bien, el apellido. Después del apellido, vamos a poner el año de publicación. ¿Ya? Y después del año de publicación, vamos a poner una pequeña frase que nos permite introducir la cita, es decir, presentarle a nuestros lectores la cita. ¿Qué es presentarle a nuestros lectores la cita? Decirle, mire, Vargas dice lo siguiente. Llera señala lo siguiente. Vargas, respecto de lo anterior, opina. Es la manera de presentar el texto. ¿Sí? Es una manera de decirle al lector, a partir del momento va a hablar otro autor. Noten que lo amarillo, todos son palabras de ustedes. Este Manrique es el apellido del autor que vamos a citar, autor o autora. No sabemos en este momento que si es un autor o una autora. Yo lo sé,
pues, que es una autora, pero en este momento no lo sabríamos. Y 2018 es el año de publicación. ¿Qué vamos a poner allí? Una cita de menos de 40 palabras. Yo voy a poner en verde el texto que estamos citando, es decir, las palabras que tomamos textualmente de Internet, las palabras que tomamos textualmente del entorno de aprendizaje de la unidad 1, de la unidad 2 o de la unidad 3, las palabras que tomamos textualmente de un folleto o que tomamos textualmente de un libro que teníamos en nuestra biblioteca. Indiferente, son palabras que tomamos textualmente. Si yo las cuento, me dice aquí mi contador de palabras que son 38. Y el texto queda de la siguiente manera. Dice así. Para comenzar, contextualicemos un poco alrededor de lo que es el aprendizaje autónomo. Esas son palabras de ustedes. Pero ahí ya viene la cita. Manrique, entre paréntesis 2018, lo define de la siguiente manera. Podría haber dicho. Da la siguiente definición. Opina lo siguiente respecto del término. Hay muchas maneras de presentar esa partecita. ¿Ya? Miren aquí. Se abrieron unas comillas y por eso las voy a señalar también con este color violeta. Y se cerraron unas comillas al final y también las voy a señalar con color violeta y también este número de página. Entonces, como es una cita de menos de 40 palabras, va a estar entre comillas, ¿sí? Va a estar entre comillas. Y al final de las comillas, después de las comillas, vamos a poner el número de página y un punto, o podría ser una coma. No necesariamente es un punto. Un punto es si se termina ya ahí el párrafo. Si ustedes quieren continuar el párrafo con sus propias palabras, podrían afirmar. Pero esto ya va en amarillo, qué pena. Permítame un momento. Lo anterior corrobora la definición expresada inicialmente frente al término. Bueno, me perdonan si no queda muy coherente, pero simplemente es para señalar que yo puedo continuar escribiendo después de la cita. Claro, yo puedo continuar escribiendo mis palabras, ¿ya? Y pongo el punto después. La coma la puse entonces aquí después de página 4. Antes de que me realicen la pregunta que sé que va a surgir, ¿y qué tal que no tenga autor? Bueno, yo les digo, duden mucho de una cita que no tenga autor. Porque, pues si no tiene autor, digamos, ¿qué valor tiene esa cita? ¿Quién la escribió? ¿Qué científico fue? ¿Qué académico fue? Víctor, no ahí una pregunta, discúlpame. Después de las comillas, ¿deben ir los 3 puntos o es solamente Muy por el buena pregunta. ejemplo? Ya les voy a explicar. Muy buena pregunta. Gracias, Eliana, por transmitirme esa pregunta. ¿Por qué hay 3 puntos aquí al principio y por qué podría haber también 3 puntos aquí al final? Podría haberlos. ¿Por qué no los hay al final y por qué los hay al principio o por qué no los va a haber al principio? Ya les voy a mostrar. Ustedes tomaron esta cita de un apartado de un texto en Internet, en el entorno de aprendizaje. Si esto que ustedes tomaron en el texto original hubiese comenzado con mayúscula, no tendrían que haber puesto puntos suspensivos. Es decir, si esa E hubiera sido mayúscula y no hubiese texto antes, no había que poner puntos suspensivos. Igual no hay que poner puntos suspensivos si aquí en deseado hay un punto, solo que yo lo pongo después de página. Pero si después de deseado continúa el texto, pues yo debo decirle a mi lector, mire, ese párrafo allí continúa, no hay punto, pero yo no necesito esas palabras, yo no las pongo. Lo mismo aquí. Si esto comienza en minúscula, yo le debo decir a mi lector, mire, antes de la palabra él, hay un texto, pero ese texto a mí no me parece necesario para mi cita. No apoya mi argumentación, pero yo le debo decir que había un texto antes de un punto. Entonces, si comenzase aquí este él con mayúscula, no se ponen puntos suspensivos. Igualmente no hay que poner puntos suspensivos si acá termina en punto. En este momento, la nueva normatividad está permitiendo que uno
transforme la cita y no utilice casi los puntos suspensivos. Mi recomendación es que lo hagan porque es una manera de ser sincero con el lector. Usted le está diciendo, perdóneme la coloquialidad, pila, señor lector, esta cita no está así exactamente como yo se la estoy presentando. Entonces, es mejor decirle, mire, antes de la palabra él hay más texto, por eso yo le puse puntos suspensivos. Porque si usted coge y le transforma así de buenas a primeras, que esto comienza así, eso transforma el sentido. El lector va a ir a buscar esta cita y cuando se da cuenta, eso no empezaba aquí en el aprendizaje, sino que había otro texto que le cambiaba el sentido a esto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mi recomendación es utilizar los puntos suspensivos siempre que corresponda. Es decir, si no comienza en mayúscula, póngale puntos suspensivos. Póngale puntos suspensivos. Voy a borrar esto que está aquí en amarillo al final, porque lo puse para mostrarles que una cita de menos de 40 palabras puede tener un texto de ustedes después. ¿Quedó eso claro? Por favor, me confirman en el chat que la cita de menos de 40 palabras puede tener texto propio, o sea, nuestro, antes de la cita y después de la cita. Por eso lo pueden ver, miren, tiene texto amarillo antes del verde y tiene texto amarillo después del verde. ¿Quedó claro eso? Sí, profe, dicen en el chat que está claro. Yo quería hacer como añadir algo aquí, una pregunta que estaban haciendo sobre las citas, que nos dicen si las citas se pueden hacer manual o se deben hacer por referencias. Bueno, sí, adelante. Vale, pues mi aporte es como por la parte ya de lo que es el manejo de Word, que las citas se pueden insertar también de una manera, digámoslo así, entre comillas, automática, para que quede linkeada con las referencias. Pero pues eso no sé si se vaya a ver ahorita o ellos lo pueden consultar en la capacitación que dimos hace poco de Word. Vale, mire, yo no les explico acá la manera de crear las citas de manera automática, que es muy práctico. Y se hace por aquí por referencias. Miren, ¿sí ven aquí? Le dice referencias, ¿sí? Y entonces aquí uno dice insertar cita, y aquí está APA, y uno ya escoge APA, y aquí dice insertar cita. Yo no lo explico ahora de esa manera porque, digamos que más que empoderarse de la herramienta de Word, lo que necesito que se empoderen es de la manera correcta de citar. Sin embargo, sí es muchísimo más práctico utilizar esta herramienta. Quien ya lo sepa hacer, perfecto. Quien no lo sepa hacer, le recomiendo un video tutorial de cómo crear las referencias y las citas de manera automática con Word. Es muy bueno. ¿Qué sucede? Que hay veces se complica al estudiante porque esta herramienta le solicita gran cantidad de información que a veces no puede suministrar desde su fuente. Y entonces se queda como, ay, ¿allí qué pongo? Es como el inconveniente. En el día de hoy no vamos a ver el manejo de esta herramienta, pero te agradezco mucho el haberlo señalado. ¿Por qué? Porque sí existe y es muy, digamos, eficiente en ciertos momentos y muy práctica. Aquí está insertar cita, APA, y eso te genera las referencias automáticamente. Muchas gracias por esa observación. Bueno, entonces acabamos de ver la cita textual de menos de 40 palabras. Vamos a ver ahora la de más de 40 palabras. Y vamos a ver las diferencias, vamos a contrastarlas. Entonces, miren, aquí está en verde una cita de menos de 40 palabras. Resulta que lo que yo ahora tomé fue un texto que voy a medir aquí, me dice que tiene 70. Lo voy a pasar un poquito hacia abajo para que lo podamos ver en una sola página. ¿Sí? Aquí, para que lo podamos ver así. Entonces, miren, diferencia. Y, a ver, alineo aquí, perdón. La diferencia inicial que tiene una cita de más de 40 palabras con una de menos de 40 palabras es la obvia. ¿Cuál es la obvia? Pues que tiene más de 40 palabras. ¿Sí? La voy a señalar aquí con verde. Esto fue un texto que yo tomé, o que ustedes tomaron. ¿Para qué lo tomaron? Para apoyar esto que había acá. Para apoyar algo que ustedes acaban de afirmar o para rebatirlo. No siempre cuando yo estoy creando un texto todo tiene que apoyar lo que yo digo, ¿no? Porque yo puedo decir, miren, respecto de la definición de aprendizaje autónomo hay una gran controversia. Sierra afirma que, y ponemos la cita de Sierra, todo lo contrario afirma Sainz. ¿Sí? Dentro del texto se pueden generar controversias con citas. Bueno, ya saben entonces que la parte amarilla es lo que ustedes acabaron de escribir. Noten entonces que la cita de más de 40 palabras tiene una primera diferencia. Y esa diferencia es
la cantidad de palabras. ¿Por qué lo digo de nuevo como tan coloquialmente? Sobre todo porque, compañeros, compañeras, cuando hablamos de una cita de más de 40 palabras, no vayan a poner una cita de 100 palabras, de 150. O sea, yo sé que una cita de más de 40 palabras podría ser de 1.000.000 de palabras. Por definición, más de 40 es cualquier número que sea mayor de 40. Pero a lo que se está refiriendo la normatividad y lo que sería correcto en un texto sería una cita de 50, 60, 70, lo sumo, 80 palabras, ¿sí? Porque si no ya sería más de media página. Y en vez de media página se está manejando más de una idea y se supone que cada párrafo debe desarrollar una sola idea central. Entonces, bueno, primera diferencia. Segunda diferencia, noten que este párrafo está lanzado hacia la derecha, es decir, con una sangría adicional de 1. Bueno, aquí dice 1.3, pero debe ser 1.25. Me da 1.2, yo lo puse 1.3 para que sea 1.25. Yo anteriormente manejaba una sangría de 2.5, pero reviso que el documento de la universidad dice que es 1.25 adicional y veo otro documento de normas APA que también lo señala 1.25. Así que tiene una sangría adicional hacia el lado derecho. Es decir, notan que lo verde no comienza sobre la misma vertical de lo amarillo, a eso me refiero. Va un poco más hacia la derecha. O sea que ya van dos diferencias. La primera diferencia, que tiene más de 40 palabras. La segunda diferencia, que va un poco más hacia la derecha. ¿Es una cita? Claro que es una cita. Miren que tiene los mismos elementos que la que manejamos de menos de 40 palabras. El apellido del autor, el año de la cita, ¿ya? Y la página. Exactamente los mismos elementos. Si ustedes me preguntan nuevamente, ¿y qué tal si no tiene autor? Mi primera recomendación es que no utilicen esa cita. Primero porque todos los documentos que tienen ustedes de la universidad en el entorno de aprendizaje tienen autor. No hay ninguno que no tenga autor. Tenía que ser, ¿qué? Lazarillo de Tormes, que creo que es el anónimo, o Platero, y yo creo que Lazarillo de Tormes es el anónimo. Me dijeron en una web conferencia pasada. De pronto que no tengan año. Bueno, si no tienen año, pues hay una abreviatura que permite decir que no tiene año, aunque lo ideal es que toda publicación que ustedes utilicen para una cita tenga año, porque el año habla de qué tan actualizada está la información. Si no tiene año, que no se lo recomiendo, sería S.F, o sea, sin fecha. Pero no lo recomiendo. O sea, busquen por favor una cita que tenga año. Pudiese suceder que no tuviese página. ¿Por qué? Porque es un texto no es un texto en PDF que viene por página, sino que es una página en web. O sea, el home, pues, y va en un solo bloque. Bueno, si no tiene página, muy sencillo. Cuenten los párrafos y escriben párrafo. La abreviación de párrafo, que es párrafo. En el párrafo tercero. En el párrafo cuarto. En el párrafo número 24, 24. ¿Listo? Pero normalmente, pues, los textos de la universidad, los que les suministramos a ustedes en el entorno de aprendizaje, tienen página, porque o están dentro de libros o están en artículos publicados en un PDF, en una revista. Así que van a tener página. ¿Sí? No, es más, al menos en los cursos que yo conozco, muy raro es el que no tenga página y tendría párrafo. Bueno, entonces acabamos de ver los dos principales tipos de cita. La cita de más de 40 palabras, la cita de menos de 40 palabras. Entonces, a ustedes posiblemente les dirán, pero no te explicaron la cita basada en el texto y la cita basada en el autor. No se vayan a dejar confundir por eso, que ya se los voy a explicar. Pero quiero es que se empoderen únicamente, inicialmente, en este momento de cita de menos de 40, cita de más de 40. Noten que la cita de más de 40 está en un párrafo aparte. El autor lo señalamos en el anterior párrafo. ¿Sí? ¿Vale? Hay un detallito mínimo que se los voy a dar a manera de curiosidad, y es que noten que el punto en la cita de más de 40 palabras está antes del paréntesis. ¿Lo ven? Miren, aquí, está antes del paréntesis. Esto no es necesario que se lo memoricen ahora, pero que lo vayan recordando. Y noten que el punto o la coma, indiferente, si esto terminara aquí, pues tendría el punto. En la cita de menos de 40 está después del paréntesis. Es un detallito de pronto mínimo, pero bueno, es una curiosidad que pueden ir manejando. Miren, el punto está después del paréntesis en la cita de menos de 40
y el punto está después del paréntesis, perdón, antes del paréntesis en la cita de más de 40 palabras. Bueno, ahora entonces ya teniendo la cita de menos de 40 y la cita de más de 40, yo sé que esto a veces comienza a ver confuso y por eso soy reiterativo. Cita de menos de 40, cita de más de 40. Y por eso la tenemos con colorcitos, miren. Aquí está la de más de 40 con verde. Y aquí está la de menos de 40 con verde. Vamos a convertir esta cita de menos de 40 palabras que está basada en el autor en cita basada en el texto. Eso es muy sencillo. ¿Por qué le decimos cita basada en el autor? Muy simple. Porque está el apellido del autor antes del texto. Voy a convertir esta cita que está basada en el autor en una cita basada en el texto. Fácil. Escribo aquí Manrique, coma, 2018, coma, página 4, y quito esta parte de acá. Y acabo de convertir una cita de menos de 40 palabras basada en el autor en una cita basada en el texto. ¿Por qué ahora es una cita basada en el texto? Por favor, me contestan en el chat. Porque está primero ¿quién? ¿El texto o el autor? Repito, ¿por qué es una cita basada en el texto en este momento? ¿Qué está primero? ¿El texto o el autor? Me refiero al texto citado. ¿Me colabora Celiana si ya hay alguna respuesta para ver si va quedando claro esa parte? La mayoría dice que el texto. Exactamente. Es una cita basada en el texto porque está primero el texto. Entonces hagamos lo mismo con la cita de más de 40 palabras, simple. Entonces le quitamos Sierra 2012 de aquí, ya, fuera, Sierra 2012, listo. Y se lo ponemos acá. (2012) Página 9. Acabamos de convertir una cita basada en el autor de más de 40 palabras en una cita basada en el texto. Mi recomendación, y ojalá la sigan, por favor, no se compliquen la vida con esto. O sea, hay que aprender una manera de citar y con esa podemos trabajar. Con esa podemos ya citar correctamente. Mi recomendación, compañeros, compañeras, citen basada en el autor, no se compliquen, ya, simplemente aprendamos esta. Con una que nos aprendamos, ya, miren, basada en el autor, listo. No se compliquen. Como lo afirma Sierra, como bien lo señala Duque, así lo expresa Costa, al respecto Vargas indica, y va la cita. Y al final de la cita, la página. ¿Por qué? Porque si ustedes comienzan a tratar de aprender todas esas variaciones, lo que van a hacer es confundirse. Aprendan esta, con esta ya es más que suficiente. ¿Por qué? Porque esta manera de citar les permite la cita de menos de 40 palabras, sí, basada en el autor. Primero ponemos el autor y el año, y al final ponemos la página. Y lo mismo para la más de 40 palabras. Mire, ponemos el autor y el año, entre paréntesis, y al final la página. No nos vamos a complicar. Sí, yo les recomiendo no complicarse en ese sentido. Porque cuando comenzamos a hacer todas ese tipo de variaciones es que llegan las dudas. Ay, entonces, ¿dónde pongo esta parte? No. Lo esencial, sobre todo en este momento, si bien es que ustedes comiencen a manejar las normas APA, sobre todo es que no vayan a caer en plagio. Y traten de empoderarse de esto, ¿sí? De esta manera correcta de citar. Porque la forma hace que el fondo se perciba aún mejor. Bueno, entonces miren, dos maneras de citar ya vimos. Que se convierten en 4, pero son 2. Les voy a explicar 2 maneras más de citar. Sería lo último del día antes de llegar a las referencias y pasar a las preguntas. Todas las preguntas que necesiten hacer. Les voy a explicar la que se llama cita por parafraseo y después la cita de cita. La cita de cita va a ser muy necesaria, aunque no se la recomiendo tanto, pero van a llegar a hacer citas de cita. ¿Sí? Entonces, la cita por parafraseo es, a ver, yo veo por ejemplo que está conectada aquí Camila, veo aquí. Entonces imaginemos que Camila Bello Otero, ella se leyó un libro, o Loribet, que también la veo aquí conectada, Arango. Bueno, tenemos más de, ¿qué? Uy, 230 compañeros, compañeras conectados. Bueno, leyó un libro, o un capítulo, o 7 u 8 páginas, las leyó, y las comprendió muy bien. Y decidió
hacer un párrafo, escribir un párrafo, pero ese párrafo está basado en lo que ella leyó, es decir, es la síntesis de lo que leyó. Pero son las palabras de Camila, o son las palabras de Loribet, son las palabras de ti que estás allá al frente de tu computadora en la casa, ¿sí? Viendo acá no sé si se alcanza a ver siempre le hago publicidad a mi Quijote y Sancho Panza, para que recuerden que hay que leer el Quijote alguna vez en la vida. La gente también recomienda la Biblia con toda razón, pero para quienes no sean tan creyentes y todo, pues yo recomiendo esta parte literaria, que es un libro que no deben dejar de leer. Bueno, cuando Loribet o cuando Camila leyeron el libro, cualquiera que hayan leído un capítulo, o 6 páginas, o 5 páginas, o 1 página, y escribieron un párrafo basado en ese texto, hay que reconocer 2 cosas. La primera, que el texto está escrito con las palabras de Camila o con las palabras de Loribet, con las palabras de Francisco, con las palabras de Estela, pero que esas palabras se derivan de un texto escrito por otro autor. Estamos hablando de una cita por parafraseo porque recuerden que cuando hablamos de un paramédico estamos hablando de alguien que le ayuda al médico, pero que no es médico, paramédico, ¿sí? ¿Listo? Entonces una cita por parafraseo es un texto que está al lado del texto original, que lo apoya, que lo recrea, que lo sintetiza, pero que no es el texto original. Sin embargo, se deriva de ese texto original. Por lo tanto, hay que citarlo. No es aceptable que ustedes lean un libro, escriban un párrafo basado en ese libro y no citen. Tienen que citar. Obviamente hay cosas que no se citan, pues que hoy está haciendo calor, que hoy está haciendo frío, que el sol es brillante. Esas son verdades de apuño, no derivadas de investigaciones específicas, no basadas en un texto recién publicado por algún autor. No. Estamos hablando de investigaciones, estamos hablando de textos académicos que ustedes hayan tomado, los sintetizan en un párrafo, tienen que citarlos. Entonces vamos a imaginar que esto que está aquí, que acabó de escribir Loribet, resulta que ella lo escribió a partir de un texto de una escritora de apellido Vargas, se llama Clara Vargas, y lo escribió en el 2015. Entonces, así lo que esté en amarillo sean tus palabras, fruto de haber resumido ese libro, fruto de haber resumido ese capítulo, fruto de haber resumido esas 2 páginas, pues aquí entre paréntesis vas a poner Vargas, coma, 2018, y aquí llega un detalle. Rara vez se le pone página porque resulta que ese párrafo corresponde a la síntesis de 20, 30 páginas. Entonces, pues no se ponen todas esas páginas. Por eso rara vez una cita por parafraseo tiene página. Mi recomendación, ahora que ustedes están comenzando su proceso formativo, es utilizar citas textuales. Y poco a poco, cuando así lo necesiten, las van alternando con citas por parafraseo, pero que la mayoría sean citas textuales, porque esas citas textuales le permiten a sus lectores verificar que realmente eso que ustedes están diciendo lo dice en esa página. Una cita por parafraseo, pues me dice Vargas 2018, yo tendría entonces que leer todo el libro de Vargas para poder darme cuenta si ese párrafo que usted acaba de escribir allí corresponde realmente a una síntesis de lo que dijo Vargas, o tú te lo acabas de inventar, o lo interpretaste mal, o qué sé yo. Pero bueno, queda claro que ¿qué es la cita por parafraseo? Por favor, me confirman en el chat que se comprendió que una cita por parafraseo es aquella en la cual yo en un párrafo pongo con mis propias palabras lo que ya otro autor escribió y por lo tanto lo debo citar de esta manera, simplemente poniendo el apellido, coma, el año, entre paréntesis. ¿Quedó claro? Por favor, lo confirman en el chat. En la mayoría sí lo tiene claro, pero hay unas preguntas al respecto. Bueno, o escuchemos 2 preguntas que haya de pronto para tratar de aclarar. Vale, preguntan por aquí que por qué no lleva comillas en este Listo. caso. Buena pregunta. No lleva comillas porque lo que lleva comillas es lo que tomamos al pie de la letra para las citas de menos de 40 palabras. Aquí no tomamos nada al pie de la letra, son nuestras palabras, nuestra manera de decir lo que otro ya escribió. Por eso no lleva comillas. Igual la cita de más de 40 palabras, aunque es al pie de la letra, no lleva comillas, pero sí va en un párrafo aparte, ¿no? Esta no va en párrafo aparte y no lleva comillas. No lleva comillas y no va en párrafo aparte.
No va en párrafo, perdón, aparte sí, no va en párrafo con sangría hacia la derecha. ¿Sí? Notan que mire que aquí todo el resto está alineado a la izquierda. Entonces no lleva esas comillas porque son tus propias palabras, solo que son derivadas de un texto ajeno. Por eso hay que reconocerle a ese autor allí la autoría. Bueno, llegamos al ejemplo de cita final para el día de hoy para pasar a las referencias, y en este hay que tener aún más cuidado. No crean que es más complicado, no, sino que en este interactúan dos autores. Resulta que hay varios documentos que ustedes van a encontrar dentro del entorno de aprendizaje en donde un autor está citando a otro autor. Vamos a imaginar, y por favor allá mentalmente hagan este ejercicio. Entraron al entorno de aprendizaje. Llegaron a un libro que se llama El valor de las mascotas. Y ese libro, El valor de las mascotas, está escrito por Carmen Vargas. No, ya utilizamos Vargas. Carmen Rojas. ¿Listo? El valor de las mascotas, y está escrito ¿por quién? Por Carmen Rojas. ¿Listo? Yo lo tengo allí. Carmen Rojas escribió un libro que se llama El valor de las mascotas. Yo lo comienzo a leer. Perfecto. Resulta que dentro del libro de Carmen Rojas, ella cita a otros autores. Entre ellos citó a Gallego. Ella puso unas palabras allí de Gallego dentro del libro de ella, dentro del libro de Carmen Rojas. Recordemos, ¿de quién es que yo tengo el libro? ¿El libro que yo tengo es de quién? De Carmen Rojas. Yo no tengo el libro de Gallego. Vamos a ponerle el nombre de Gallego, Héctor Gallego. ¿Listo? Y Carmen Rojas escribió un libro. Y en el libro de Carmen Rojas, que se llama El valor de la mascota, citó a Héctor Gallego. Yo quiero escribir un texto sobre las mascotas. Las mascotas en tiempo de pandemia. ¿Sí? Pues voy a escribirlo acá al final. Voy a escribir un texto que diga: las mascotas son un complemento que emocionalmente nos hace más equilibrados y felices. Bueno, esto lo acaban de escribir ustedes. Ustedes están escribiendo un texto sobre las mascotas. Perfecto, listo, lo voy a poner en amarillo. Y resulta que dicen, no, ahí yo quiero poner una cita de ese libro que me acabo de leer. ¿De quién? De Carmen Rojas. Pero sucede que el texto que a ustedes más les gustó del libro de Carmen Rojas es una cita, algo que ella citó, de un autor que se llama Héctor Gallego. Y esa es la parte que ustedes quieren coger. ¿Notan cómo están interactuando ya dos autores? Ustedes no tienen el libro de Gallego. Ustedes tienen el libro de Carmen Rojas. Y Carmen Rojas citó a Héctor Gallego. Y ahora ustedes quieren citar a Héctor Gallego. Pero ustedes no tienen el libro de Héctor Gallego. Ustedes tienen el libro de Carmen Rojas. ¿Cuál es la manera correcta de hacer esa cita? Yo sé que en esta es donde va a haber más dudas. Ahora las trato de resolver. Eso se hace de la siguiente manera. Se escribe así. Gallego, porque a mí me gustaron fue las palabras de Gallego. Abro paréntesis. Citado en Rojas, y pongo el año en que Rojas escribió su libro. Afirma que, y ahí voy a poner lo que dijo Gallego, las mascotas se convierten en un apoyo emocional fundamental para la vida de una sociedad que, como la nuestra, y, bueno, ahí me perdona porque ya mi mascota acaba de manifestarse, vive aislada. Listo. Entonces, miren, aquí puse la cita de Gallego,
Pero miren cómo la realicé. Esas palabras son de gallego. Le voy a poner puntos suspensivos aquí porque no estaba, ¿listo? No empezaba en mayúscula. Pero resulta que como yo no tengo el libro de gallego, yo tengo que decir así, gallego citado en Rojas, 2018. Yo tengo ese libro de Rojas. Eso va a suceder mucho para los textos que ustedes van a construir, porque ustedes van a encontrar que en el entorno de aprendizaje, los textos que aparecen allí tienen citas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vayan a crear la cita, a veces van a citar al autor del texto que tienen. Pero si toman un texto que ya fue citado por él, va a ser una cita de cita. Este es el cuarto tipo de cita que queríamos explicar en el día de hoy. Son las 7:50, me voy a referir ahora a las referencias, pero quiero saber si hay alguna duda respecto de esto, si alguien la quiere manifestar, porque sé que este último tipo de cita es un poquito más complejo. Sí, más complejo, pero lo van a tener que utilizar mucho. Lo ideal sería que ustedes no hagan cita de cita, sino que si a ustedes les gustó, si a ustedes les gustó mucho lo que dijo Gallego, vayan y busquen el libro de Gallego. Porque en el mundo académico no se ve muy bien cita de cita toda hora, cita de cita, no, porque esos son fuentes secundarias. Entonces, si a ustedes les gustó mucho lo que dijo Gallego, que está en el libro de Rojas, vayan a las referencias del libro de Rojas y miren dónde está el libro de Gallego y consúltenlo directamente. No es muy bien visto que a toda hora Julano citado en Sutano, Julana citado en Sutana. No, no es muy bien visto. Háganlo excepcionalmente, pero no es recomendable pues que haya varias citas de citas en un texto académico, porque ustedes pueden ir a buscar la fuente original y hacer la cita directamente. Bueno, escucho de pronto dudas respecto de esta última parte antes de pasar a las referencias. Vale, aquí hay varias preguntas. Dice si la última cita va en el mismo párrafo o en otro. A ver, yo trato de entender esa pregunta. Que si la última cita va en un... No, la que estamos hablando va en el mismo párrafo que estamos construyendo nosotros. Excepto que fuese de más de 40 palabras. Si esto que yo tengo aquí en verde, yo voy a escribir un poco de letras, ¿no? Voy a convertirlo como si me fuera más de 40 palabras. Si esto fuera así todo largo, pues entonces a mí ya lo que me tocaba era hacer lo siguiente, sacarlo de comillas, sacarlo de entre comillas, y convertirlo en un párrafo diferente con sangría a la izquierda, ¿no? Pero eso sí es de más de 40 palabras, ¿sí? Sí, sería una cita de más de 40 palabras. Tendría que presentarla en párrafo aparte y con sangría adicional y sin comillas. En este caso hicimos una cita de menos de 40 palabras, entonces pues queda así. ¿Sí? Bueno, me faltó aquí la página, ¿no? Me faltó aquí la página. A ver, página digamos P.5. Bueno, pues así. Adelante. Vale, también preguntan cómo hacer si son varios autores. Bueno, listo, si son varios autores, en el manual ustedes van a encontrar, si son varios autores, yo les voy aquí a dar un pequeño tip, bueno, un ítem respecto de las citas de varios autores. En normas APA 6 se señalaba que cuando era la primera vez que citábamos a varios autores dentro del texto, había que ponerlos completos, así eran hasta 5, la primera vez. Y ya la siguiente vez se ponía el primero y después se escribía, digamos que se ponía el primero. Entonces, por ejemplo, Ramírez se ponía y después se ponía et al. Et al, ¿qué significa? Y otros. Ya ahora, para las normas APA 7, cuando sean más de 3 autores, ya se puede hacer, no necesariamente tienen que ser más de 5. La primera vez que los citas, sí vas a poner, como lo afirman Ramírez, Ortega y Delgado, 2017, y pones la cita. Si los vuelves a nombrar, entonces ya lo dices, como lo afirma Ramírez et al. Ya no los tienes que nombrar todos. Para normas APA 7 bajó de 5 a 3, pero la primera vez que los citas los tienes que poner a los 3. Lo que pasa es que en el mismo texto, pues volver a citar Ortega, Ramírez y Delgado, Ortega, Ramírez y Delgado. No, solo la primera vez Ortega, Ramírez y Delgado dicen esto.
Las siguientes veces, Ortega et al. Et al significa y otros. Es una abreviación para decir y otros. Pero la primera vez hay que nombrar a los tres. La primera vez hay que nombrar a los tres. ¿Qué otra pregunta por allí? Nos dicen si de pronto nos podría escribir ahí en el documento lo que nos está explicando, porque hay unos que no están entendiendo muy bien. A ver. Listo. No, quisiera más. No, en esa parte, como ya estamos sobre el final, sí los remito entonces al documento que les va a entregar Eliana para que revisen cómo se realiza, porque pues nos demoraríamos un poquito más. Les doy aquí un ejemplo rápido. Imaginemos que aquí no fuera solo un autor, sino varios. Entonces, como bien lo afirman, entonces, Sierra, Castro y Delgado. Listo. 2012. Es la primera vez que los estamos citando, son tres, hay que citar a los tres. ¿Listo? Como bien lo afirman Sierra, Castro y Delgado. Pero imaginemos que acá más abajo vamos a volver a citar algo de Sierra, Castro y Delgado. Entonces ya no vamos a decir como bien lo afirman Sierra, Castro y Delgado, como bien lo señalan Sierra, Castro y Delgado, sino, bueno, entonces, por ejemplo, así lo señalan. Entonces solo pongo el primero, Sierra, como ya los nombré a los tres, et al. Y pongo la cita. Pero es ¿por qué? Porque ya los había nombrado. Imaginemos que esta es una cita aquí de menos de 40 palabras. Por eso pongo las comillas. Entonces, así lo señalan Sierra et al, Sierra y otros. Pero es ¿por qué? Porque yo ya los puse aquí. Ahora, con esto no se compliquen. Pongan a los tres y si no se acuerdan, pues los ponen a la siguiente vez las tres. Digamos que esto ya son detalles de más conocimiento. Agradezco la pregunta porque es una muy buena pregunta. Sin embargo, yo lo que quisiera es que en este momento se empoderen es de las formas de citar. De menos de 40, más de 40, ¿ya? Parafraseo y cita de cita. Ya de cuántos autores, ya de si estoy citando al mismo autor varias veces en la misma página, si lo hago basado en el texto, basado en el autor, lo pueden consultar en el manual de las 47 páginas que me parece muy bueno, pero agradezco la pregunta. Una pregunta además muy pertinente, muy pertinente. Bueno, les voy a explicar rápidamente las referencias. Maneras de referenciar, hay una manera específica de referenciar para cada documento. Yo aquí solo les voy a explicar una, que es un documento encontrado en línea, ¿sí? Un texto en PDF encontrado en línea. Hay una manera específica para referenciar un video, para referenciar una tesis, para referenciar un periódico, para referenciar una enciclopedia, para referenciar una tesis de grado, para referenciar una entrevista, para referenciar, bueno, y eso lo encuentran en el documento. Sin embargo, ustedes tienen una gran ventaja. Lo primero es que la mayoría de los textos que ustedes tienen que referenciar, pues ya tienen hecha la referencia. Están en el entorno de aprendizaje. Ustedes la toman de allá y va aquí. O sea, no es que les esté diciendo hagan chancuco, no. Lo que les pedimos en la universidad es que como mínimo y básicamente y por obligatoriedad, pues estudien los textos que hay en el entorno de aprendizaje. Y allí están las referencias. Y están creadas bajo normas APA. Lo único que no tienen esas referencias es esto que se llama sangría francesa, que ya se los explico. Sin embargo, les voy a explicar cómo se crea la referencia. En las referencias solo van los textos que yo cité. ¿Les parecerá a ustedes eso raro? Y yo sé que va a surgir la pregunta, ¿y qué tal que yo no cite a nadie? Ya les explico qué hacen si no citaron a nadie. Ojo, mire, hablamos de referencias, no bibliografía. En APA hablamos de referencias. ¿Listo? Referencias. Todo lo que yo cité lo debo referenciar. Entonces, si yo tengo aquí a Manrique, es porque yo aquí en alguna parte cité a Manrique. Voy a quitar a Sierra, Castro y Delgado ahí para volver a mí. A ver. Entonces, yo tengo citado por aquí a Sierra y por acá tengo citado a Manrique. Como lo cité, pues tengo que referenciarlos. Miren, aquí está, Sierra y Manrique, y están en orden alfabético. Si yo hago clic aquí en este enlace, voy a encontrar que este Sierra debe ser Sierra Carla o Sierra César, y que el libro lo escribí en el 2012.
y que el libro se llama así de esta manera y que fue producido por el Politécnico Gran Colombiano y que la URL es esta. Igual si yo me voy a este enlace, ahora vamos a hacer el ejercicio con alguno de los dos, voy a encontrar que el autor es Manrique Luis o Luisa, yo ya me lo sé pues de memoria, que es Lileya, que lo escribió en el 2018 y que el libro se llama así, El aprendizaje autónomo en la educación a distancia. Y dice recuperado en, aparece aquí esta dirección electrónica. Para normas APA 7 hay una modificación respecto de la parte de lo que va antes de la dirección electrónica, aún no lo he estudiado profundamente. Estoy viendo que todavía estamos manejando nosotros el recuperado en. Lo que sí no se maneja, y se los confirmo, por favor no lo tienen que poner, es la fecha de consulta. Consultado el 12 de octubre de 2020, no, eso no va. Eso se utilizaba sobre todo porque, pues, hay publicaciones que, como los blogs, que los modificaban al otro día y entonces uno tenía que señalar la fecha de consulta porque iban a buscar y no encontraban lo que uno había encontrado. Entonces uno decía, no, es que yo lo consulté en tal fecha. Bueno, en este momento no se utiliza esa parte, pero sí en donde fue recuperado y es la dirección electrónica. Vamos a hacer el ejercicio a ver si esta dirección nos lleva allá. Voy a hacer clic a ver si me lo abre acá en Internet Explorer. Ustedes no alcanzan a ver allá porque está un poco pequeñita la letra. No la voy a abrir más. Voy a ir a la pantalla. A ver. Voy a ver si la puedo localizar aquí. Listo. Me dicen cuando estén viendo una pantalla en donde dice el aprendizaje autónomo en la educación a distancia, en la parte izquierda, superior izquierda. Sí, señor, sí se está viendo. Vale, entonces noten que miren, allí dice Lileya Manrique. Por eso en la referencia dice Manrique, L. Yo no voy a abrir ahora este texto en PDF, ¿ya? Pero si lo abriese, comprobaríamos que la cita está en la página que se está diciendo allá y se llama como el texto, el aprendizaje autónomo en la educación a distancia. Y yo tomé de aquí de la parte superior la dirección electrónica. Ya volverá el texto. ¿Ya están viendo de nuevo referencias, Manrique y Sierra? Sí, señor. Sí, Ok, sí, vale. Víctor. Gracias. Entonces, miren, estos son los datos que debe llevar la referencia. En síntesis, apellido del autor, coma, inicial del nombre. Siempre señalo, hay autores que son reconocidos por los dos apellidos o por los dos nombres, y bueno, hay que utilizar los dos apellidos. Verbigracia o pues caso que no lo demuestra, yo no puedo decir aquí García si es García Márquez, porque Gabriel García Márquez es conocido como García Márquez. Yo no puedo decir Vargas si es Vargas Llosa, porque Vargas Llosa es conocido como Vargas Llosa. García Lorca es García Lorca, no García. Y Álvarez Gardiazabal, bueno, Gardiazabal sí es conocido como Gardiazabal, pero es Álvarez Gardiazabal. Entonces, salvo esos casos en que hay que utilizar los dos apellidos, pues utilizaremos únicamente el primer apellido, coma, la inicial del nombre, punto, el año entre paréntesis. A veces no tenemos todos estos datos, lo ideal es que estén todos. ¿Por qué? Porque si no conocemos el autor de un texto, pues mi recomendación es no lo utilicen, a no ser que sea totalmente necesario, que sea una entrevista, que necesitamos poner allí, no se sabe quién es el entrevistado, que sea un texto pues de una valía suprema para nuestro trabajo y que no tenga autor. De resto, pues no. Lo ideal es que tenga fecha, porque esa fecha contextualiza a nuestros lectores respecto de la actualización que tienen esos datos. Es cierto que las obras literarias pues pueden ser de hace 500 años y siguen vigentes, pero estoy hablando de investigaciones. Posteriormente irá el nombre del libro, del artículo, del capítulo y después recuperado en y allí pegan la dirección electrónica. Esos son los elementos de las referencias, siempre. Lo que pasa es que si es un video, ustedes ya van a mirar en el manual que les dice en qué parte deben poner entre paréntesis video, en qué parte tienen que poner entre paréntesis, perdón, en qué parte deben señalar el periódico al que pertenece, pero eso ya lo abordarán ustedes en el manual. ¿Por qué? Porque pues son 30, 40, 50 formas de referenciar diferentes. Yo aquí les estoy mostrando la principal, la que ustedes más van a utilizar y como les digo, en el entorno de aprendizaje ya están hechas las referencias. Me preguntarán, si yo en mi trabajo no utilicé la referencia, no cité, entonces ¿qué voy a referenciar? Bueno, si en tu trabajo no citaste a nadie y la guía te pide referencias, pues bueno, utiliza las de la unidad, que al fin y al cabo de alguna manera las debes haber utilizado. Pero la regla estricta es, se referencia a lo que se cita.
Repito, no vayan a tener problemas. Si les piden referencias en su trabajo y no citaron a nadie, pues pongan las referencias de la unidad. No se vayan a complicar con eso. ¿Ok? Bueno, finalmente, ya para cerrar y escuchar preguntas, les voy a explicar cómo se crea la sangría francesa. La sangría francesa se crea de la siguiente manera. Imaginemos que este párrafo es una referencia. ¿Listo? Yo selecciono el párrafo, hago clic derecho, me voy a párrafo y aquí le digo francesa. Le digo aceptar y miren el párrafo cómo se convierte. Entonces, así queda la referencia. Por eso el apellido queda un poquito más salido hacia la izquierda. Noten que aquí, miren, Manrique está un poquito más salido hacia la izquierda, Sierra está un poquito más... Bueno, no está más salido hacia la izquierda. Los siguientes renglones tienen sangría hacia la derecha. ¿Sí? Eso es sangría francesa. Bueno, es un tema que requiere más, un abordaje un poco más profundo, yo sé, pero lo que se buscaba es que ustedes tengan como las herramientas principales para reconocer las diferentes maneras de citar, pues las principales, menos de 40 palabras, más de 40 palabras, cita por parafraseo y cita de cita. Recuerdan que cita de cita es en la que encontramos algo que nos gustó de un autor que ya fue citado. De pronto esa es la que les pido que tengan un poquito mayor de cuidado, la recuerden. Escuchemos unos 5 minutos de preguntas para ir cerrando porque ya nos extendimos demasiado. Les agradecemos de verdad estar hasta las 8 de la noche acompañándonos. Es un tema que se convierte, es algo denso en algunos momentos, pero cuando ustedes lo comiencen a manejar, se van a dar cuenta que es una muy buena herramienta para comprender los textos y hacerse comprender. Bueno, escucho sus dudas, inquietudes. Adelante. Nos preguntan por aquí cómo hacer la cita cuando están utilizando artículos, por ejemplo, de la ONU o de algún ministerio. Vale, muy buena pregunta. Como esos trabajos de la ONU rara vez le asignan una autoría porque se los contratan es a una organización, a una fundación, entonces la misma organización se convierte en el autor. Entonces aquí, ONU, 2018. Buena pregunta porque muchos documentos, en lugar de tener un autor, son contratados a un gran equipo de trabajo y son 30, 40 personas y a veces ni siquiera los nombran en las primeras páginas. Entonces nos vamos directamente a la institución, UNESCO, ICETEX, Ministerio de Educación. Muchísimos de esos documentos, si bien tienen un autor, unos autores, pues no son mencionados allí porque fueron contratados directamente con una fundación, con una organización, con un equipo de trabajo muy grande, entonces no se mencionan los autores, sino que se va directamente a la organización. Adelante. Vale, por aquí nos siguen diciendo pues que han quedado claras muchas cosas. Nos preguntan por el manual, si de pronto podemos usar en algún fondo de la universidad. Bueno, miren, salvo cuando se lo indiquen, ustedes utilizan membretes. Los trabajos, por ejemplo, que se suben al repositorio, los trabajos que se entregan como trabajo de grado, no utilizan membrete de la universidad. No utilizan membrete de la universidad. Van con un titulillo, como lo señala el manual, pero no van con membrete. En el manual van a encontrar ustedes unos aspectos que yo los resalto, me parecen muy bien expresados allí. Por ejemplo, cómo se presentan las tablas, que los cuadros en APA no llevan verticales. Entonces, aprender a manejar eso, ir como empoderando esa parte, cómo se presentan las gráficas, cómo se enumeran. La consulta de ese manual a mí me parece valiosísima, pero teniendo en cuenta que varios de los apartados se refieren a elementos que ustedes no van a tener que utilizar ahora en estos primeros trabajos, ¿sí? Porque pues no tienen toda la extensión que aparece allí. Entonces no van a utilizar títulos de segundo nivel, tercer nivel, pero muy bueno que lo comiencen a estudiar, muy bueno que lo comiencen a estudiar. Vale, por aquí tenemos otra pregunta que dice, si dentro del texto se citan varios párrafos del mismo autor, ¿en referencia se debe citar uno a uno? En la referencia es uno solo, si es el mismo autor y el mismo libro, una sola vez, ¿sí? Si es el mismo autor y el mismo libro, en las referencias lo vamos a poner una sola vez. Digamos que yo cité 10 veces a Manrique,
pero Manrique es del 2018. Listo. Entonces, solo una vez, porque es el mismo libro. Si ya cité a 5 veces a Manrique, pero son 5 libros diferentes, entonces ya los pondré en la referencia en los 5 libros, los diferentes 5 libros. Y hasta donde tengo entendido, aunque en este momento me surge así la duda, si mal no recuerdo, se ponen en orden cronológico ascendente. Entonces, es decir, primero el del 2015, después el del 2016, después el del 2019, después el del 2020. Pero a la pregunta inicial, si citaste 10 veces a Manrique, pero lo citaste en el mismo libro, solo lo pones una vez en la referencia, porque es un solo libro, solo que en diferentes páginas. Nos preguntan cómo se referencia la cita de cita. La cita de cita. Por ejemplo, nosotros hicimos la cita de cita de... no sé si la borré, parece que la borré. La cita de cita en que nosotros dijimos así, ya lo voy a escribir aquí. Vargas, vamos a ver, citado en... no, era Gallego. El texto que sacamos de las mascotas, el que nos gustó, era de Héctor Gallego. Entonces, Gallego, citado, creo que era en Vargas. Carmen Vargas, me parece. Vargas, 2018. Aquí está la respuesta claramente a quién vamos a referenciar. Mi pregunta es, ¿de quién tenemos el libro? ¿De Gallego o de Vargas? Tenemos ese libro de Vargas, ¿cierto? Solo que nos gustó la cita de Gallego y fue la que sacamos. Como tenemos el libro de Vargas, el único libro que podemos referenciar es el de Vargas, porque de Gallego no sabemos más que la cita que vimos en el libro de Vargas. Del libro de Vargas sí podemos decir que es del 2018, cómo se llama el libro de Vargas y podemos poner la URL de donde lo sacamos, es decir, la dirección en internet. Entonces la respuesta es, en la cita de cita se referencia el texto que tenemos nosotros, el del autor que tenemos nosotros, no el que tomamos la cita que estaba dentro de ese texto. Nosotros tenemos un PDF que es de Vargas, a él lo vamos a referenciar. Nosotros no tenemos el PDF Gallego. Tenemos es un PDF o un libro o una entrevista o un video de Vargas que está citando a Gallego. Entonces el que tenemos es el de Vargas, por lo tanto el de Vargas será el que vamos a referenciar. Vale, en la manera correcta de citar a dos autores, ¿en qué caso se utiliza y en qué caso se utiliza el ampersand? Muy buena pregunta, y sobre todo que están utilizando ese término del ampersand. Lo voy a escribir aquí porque vamos a citar, por ejemplo, a dos. Vamos a citar a López y Valencia. López y Valencia, 2019, señalan que, y ahí vamos a poner. Mi recomendación es, en español utilicen siempre el i. El ampersand, que le agradezco a quien haya utilizado ese término, que es este término, ¿sí? Y es el ampersand y él viene de una abreviación del i. Ahí tiene una historia bien bonita, se me va en este momento. Eso es una unión entre la i y otra letra en griego o en latín, se me va en este momento. Bueno. Y bueno, ese de origen, el se ha utilizado sobre todo por la parte anglosajona, ¿ya? Significa ahí, estuvo muy introducido en nuestro medio, sobre todo cuando hablábamos de compañía limitada y hermanos, pero en español lo recomendable es así. En inglés lo van a encontrar sobre todo cuando está en paréntesis y algunas veces en español cuando están en paréntesis, creo que lo aceptan si estuviese pues de esta manera, pero por fuera de paréntesis, nunca. Mi recomendación es que siempre en español utilicen perdón, aquí lo embarré. Mi recomendación es que en español siempre y. Lo que pasa es que hay veces estamos trabajando textos directamente desde el inglés y allí sí los vamos a encontrar con el ampersand cuando están dentro de paréntesis. En español, utilicen el i, que es el conector correcto en español. El ampersand es utilizado sobre todo para el inglés. Lo que pasa es que, claro, las normas APA vienen del inglés, ¿sí? O sea, tradición anglo. Entonces, es claro que aparezca el ampersand. Recomendación, utilicen siempre el i. Salvo, obviamente, si estamos trabajando una cita en inglés. Si estamos trabajando una cita en inglés, les va a aparecer, sobre todo cuando están entre paréntesis, el ampersand y no el and. Siguiente.
En la referencia, ¿el nombre del título es en cursiva? En APA no se utiliza la cursiva, lo que pasa es que a veces para las obras literarias y obras de arte sí se utiliza la cursiva, obras literarias y obras de arte. Sin embargo, los textos, un texto que te explique cómo construir una oración copulativa, pues no es una obra de arte. Entonces, recomendación, en cursiva, es decir, así, solo lo que son obras literarias, obras de arte o citas en latín. De resto, no se utiliza la cursiva. Es muy común que uno encuentre en textos una cantidad de partes en cursiva, sí. Eso es incorrecto. Si está en cursiva es porque es aquí, como escribí aquí en predeterminados en un pensum. Este pensum podría estar en cursiva porque es una palabra, sí, de raíces, qué sé yo, griegas o latinas, no lo sabría decir. Me parece más griego, pero no lo sabría decir. Sin embargo, lo correcto es no utilizar la cursiva, salvo para obras de arte. Por ejemplo, escribes la Gioconda o la Mona Lisa, o para obras literarias, 100 años de soledad, El Principito. Sí es correcto utilizar la cursiva, lo sé, y ahí sí lo puedo decir con conocimiento de causa, porque aparece en el manual pues, original de normas APA 6 y no se modificó para normas APA 7. Continúa siendo lo mismo. Pero para el resto de texto, no se utiliza. O sea, que es que yo le quiero dar énfasis a esta parte. No, es que esta parte la dijo otro autor. No, si la dijo otro autor, entonces póngala entre comillas. Si son menos de 40 palabras, pero no me vaya a poner así. Ah, que es que como lo dijo otro autor, entonces, yo aquí y lo pongo entre comillas. No, si lo pusiste entre comillas, no necesitas ponerlo en cursiva. Ya para eso están las comillas. Entonces, no, nada de cursiva, sin cursiva. Y si son más de 40 palabras, pues lo pones en otro párrafo con sangría a la derecha y sin comillas. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda por allí como visible en el chat para ir cerrando? Hace rato habían preguntado si de pronto nos podría compartir el Skype o un correo para que se puedan comunicar con usted. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Voy a dejar de compartir mi pantalla para ver el chat y voy a compartirles allí mis datos. Yo con mucho gusto, en la medida de lo posible, yo todos los días de 8 a 10 estoy conectado a Skype, excepto pues que haya alguna web conferencia o algo así. Y alguna duda les puedo colaborar. Yo quiero ser muy claro aquí en esta parte. Trato de no confundirlo, sino de no ir a señalar tajantemente como seguridad al 100%, algo en lo que no estoy seguro. Entonces, la principal recomendación es ir al manual. Pero lo que aquí les he compartido, lo tengo de un manejo más que claro, diría yo. Digamos que pueden tener seguridad en que de esa manera se maneja. He simplificado algunas cosas en aras de no confundirlos, de no, por ejemplo, mostrarles todas las maneras que haya de organizar una cita para que primero se empoderen de esas nada más. Bueno, miren, mi Sky es Víctor Hugo López Yara, así juntico, Víctor Hugo López Yara. Lo que pasa es que hay 4 usuarios porque por cada periodo académico he utilizado un usuario. ¿Cómo me encuentran ahora? Víctor Hugo López Yara, el que diga Pradera. ¿Sí? Ese es, Víctor Hugo López Yara. Con seguridad de 8 a 10, ustedes me hacen la invitación, yo les contesto. Me dicen, ¿podrían hacer otro complemento del manual, una plantilla en Word? Prima, debo citar, a ver, ¿podrían hacer como complemento del manual una plantilla en Word? Prima, las APA, las ICONTEC. En la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, normas APA. Vamos siempre con APA. En el manual hay varios ejemplos que podrían servir como plantilla. La verdad me pareció muy bien elaborado. Dice, si son varios párrafos del mismo autor, ¿debo citar el apellido y año del autor en cada párrafo? Sí, pero no, la recomendación es no citarlo siempre de la misma manera. Hay diferentes maneras de citarlo. Por ejemplo, en la primera puedes decir, así lo señala Vargas y pones la cita. Más adelante, Vargas más adelante en el mismo texto también nos comenta qué. ¿Listo? Y finalmente Vargas comenta qué. Para que no quede siempre de la misma manera. El Sky no quedó, sí, yo ya lo copié por ahí, sino que quedó en la parte de arriba del chat. Víctor Hugo López
Yara, lo voy a volver a copiar, ¿vale? A ver. Víctor Hugo Yara, listo. Recuerden, ahí lo acabo de poner. Ah, no, ya sé, tienen toda la razón, es que lo estaba enviando en privado. Me disculpan, ya vi qué fue lo que pasó. Permítame un momento. Ya ahí sí va a todos. A todos. Víctor Hugo López Yara. Ahora sí apareció. Ese, donde diga Pradera, porque hay otros 4 usuarios prácticamente con la misma denominación, pero el que estoy utilizando para este periodo es el que dice Pradera. Bueno, les agradezco muchísimo. Yo sé que quedan bastantes dudas, poco a poco las iremos despejando en otras sesiones. Adelante, compañeras, para que hagan ¿qué? El cierre de la jornada. Que estén muy bien y les agradezco mucho el habernos acompañado hasta esta hora. Vale, muchas gracias, profe, por su tiempo y por estarnos aclarando aquí todas las dudas que presentábamos en esta capacitación. Gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a estar pendientes de todas las capacitaciones que tenemos en la biblioteca a nivel nacional y de sus correos al momento de enviarles la grabación y el manual de normas APA. Feliz noche. Los que de pronto no le aparezcan en el Skype del profe, pues nos pueden copiar a nosotros y con mucho gusto les compartimos la información. Si quieren nos pueden copiar el correo que les compartí, eliana.sanchez@unap.edu.co y les compartimos de pronto la información.